se mueve a 3, y más el factor. ¿3 es mayor que 7? No. Avanzo ahí, y más el factor. ¿4 es mayor que 6? No. Avanzo a 7. ¿7 es mayor que 8? No. Avanzo al otro. ¿6 es mayor que 5? Sí, entonces los intercambio. Entonces aquí se viene el 5 y acá se va el 6. Y termina. Me pregunto, ¿tuvieron intercambio? Sí, entonces tengo que volver a repetir lo mismo con el mismo factor, ¿no? Porque tuvieron intercambio. Entonces comenzamos de nuevo, y más el factor. 1 es mayor que 3, no, avanzo. 2 es mayor que 4, no. 3 es mayor que 7, no. 4 es mayor que 5, no. 7 es mayor que 8, no. 5 es mayor que 6, no. Entonces termino. ¿Vieron intercambios? No. Entonces calculo el nuevo factor. Y el nuevo factor era 2 dividido entre 2, 1. Entonces volvemos a comenzar de nuevo, pero con el factor igual a 1. Y entonces, y más el factor sería acá. 1 mayor que 2, no. 2 mayor que 3, no. 3 mayor que 4, no. 4 mayor que 7, no. 7 mayor que 5, sí. Entonces intercambio. Entonces se viene aquí el 5 y acá se va el 7. 7 mayor que 6, sí. Entonces los intercambio. Ah, no, 7, perdón. Lo hice mal. 7 mayor que 5, ya lo intercambiamos. Me voy a 7. 7 mayor que 8, no. 8 mayor que... ¿Qué había aquí? 6 era, ¿no? 8 mayor que 6, no. Ahora, sí, porque me lo salté, digamos, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿no hubieron intercambios? Sí, vuelvo a repetir de nuevo con el mismo factor, ¿no? De 1. 1 mayor que 2, no. 2 mayor que 3, no. 3 mayor que 4, no. 4 mayor que 5, no. 5 mayor que 7, no. 7 mayor que 8, no. 8 mayor que 6, sí. Entonces los intercambio. Se va el 6 y aquí se va el 8. ¿Terminó? ¿Hubieron intercambios? Sí. Entonces vuelvo a calcular con el mismo factor. Vuelvo a repetir esto con el mismo factor. El factor de 1. Porque hubieron todavía intercambios. 1 mayor que 2, mayor que 3, mayor que 4, mayor que 5, mayor que 7. 7 mayor que 6, sí, los intercambio, entonces. Y ya no. Sí, obvio, ya entenderán que volver a repetir, pues ya no lo va a intercambiar. Entonces, si no hubiera intercambio, calculo el nuevo factor. Entonces, 1 dividido entre 2, 0. Cuando el factor se hace 0, ya está ordenado, ¿no? Entonces, voy a hacer esto hasta que el factor se haga 0. ¿Se entendió la idea? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, ¿puede repetirlo muy rápidamente? Recién entré. Ya, bueno, la idea de esto es más complejo, tienes que verlo del comienzo, si no lo vas a entender, ¿no? Pero la idea del sensor es que va capturando un factor de división, ¿no? Y va comparando el elemento de la posición I con I más ese factor. Y va ordenando parcialmente, ¿no? El algoritmo, por supuesto, mientras voy recorriendo, voy comparando I más el factor. Obvio, la primera vez es la dimensión dividida entre 2, 4. Entonces va a comparar el elemento de la posición I con I más el factor. Y va a ir intercambiando si es mayor. Y luego hace todo el recorrido, ¿no? I con I más el factor. I con I más el factor, ¿no? Luego, cuando ya no hay intercambio, recalcula el factor. Entonces el factor era 4, dividido entre 2, 2. Ahora va a comparar el elemento de la posición I con I más el factor, que sería en este caso el 3, porque ya solo hay 2 de diferencia. Y finalmente el factor se hace 1 y va comparando este con este. Si es mayor, lo va a ver. Una vez ya hace todo un recorrido de ahí y no hay intercambio, vuelve a capturar el factor y obvio, si el factor se hace 0, quiere decir que ya está ordenado, ¿no? Entonces ese es el proceso en general del sensor, ¿no? ¿Sí? Ingeniero, claro. disculpe una pregunta. Dime. En este caso la dimensión es par, ¿no? Que es 8, pero ¿qué pasaría si la dimensión es impar? Nada. Que por ejemplo, si fuera 9, digamos, igual va a dar 4. Y el factor va a ser eso, ¿no? Entonces va a ser I más el factor, digamos, ¿no? Igual, acá va un número X, 4 más 1, 5. Entonces va a comparar este, luego este va a mudarse aquí, va a comparar con este, digamos, ¿no? Luego se va a mudar aquí, y este va a comparar con este, luego se va a mudar acá, y este va a comparar con este, y finalmente se va a mudar aquí, y este va a comparar con el último, ¿listo? No hay ningún problema. Solo que, más o menos lógicamente, como si divide el vector en dos pedazos, ¿no? Pero obvio un pedazo va a quedar con 4 y otro con 5, no puede partirlo a la mitad. Así que si es par van a tener iguales, pero no hay ninguna diferencia algorítmicamente hablando. ¿Se entiende? Porque en realidad no lo parte el vector, eso es un concepto lógico nada más, ¿no? Entonces la idea es llevar a este lado, a esa mitad del vector los mayores y traer a esta mitad del vector los menores, más o menos esa es la lógica. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. A ver, intenten en base a lo que entendieron armar el algoritmo, me lo van pasando por el chat, a ver cómo lo arman y obvio después nosotros lo vamos a armar y otra vez a ver, me preguntan si tienen alguna duda. Intenten entender el algoritmo, ¿ya? A ver, y si no me preguntan, intentamos de nuevo, a ver, volver a repetir. A ver, intenten armar la idea, a ver si pueden y luego la armamos conmigo, ¿ya? Ingeniero, disculpe una pregunta.
Dime. Sí, dime, ¿alguien habló? Sí, ¿alguien quería hablar? Hable nomás, tranquilo. Pregunte. Inge, Sí, te escucho, dime. me da pena decirlo, pero ¿podría repetir cómo es el ejercicio, por favor? Ya. Bueno, ya soy el segundo, así que ni modo, vamos a ver. Vamos a hacer de nuevo la. Vamos a hacerlo más cortito para que sea más rápido. A ver. Digamos que ese es el conjunto ordenado. Obvio, como le dije, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La dimensión es 7. Entonces el factor va a ser 7 dividido entre 2, ¿no? Como es división entera, no división real, obvio esto va a dar el factor igual a 3. Entonces lo que hace es, con un índice, es como si lo hubiera dividido más o menos así el vector. No es que lo divide, es solo el concepto, ¿no? Entonces va a ir comparando i con i más el factor. I vale 1 más el factor 4. Entonces el elemento de la posición 1 con el elemento de la posición 4. 1, 2, 3, 4. Por eso es que ve como si fuera conceptualmente, si lo hubiera dividido, está comparando los elementos de este lado con los de ese lado. Pero no es que lo divida, es solo un concepto. Entonces dice 7 es mayor que 4, sí. Entonces los intercambia, ¿no? Entonces aquí se viene el 4 y acá se va el 7. Luego avanza i, ¿ve? Y pasa a la segunda posición. I más el factor, entonces va a comparar contra esto. 3 es mayor que 2, sí. Entonces los intercambia. Aquí se viene el 2 y acá se va el 3. Y luego avanza a la siguiente posición y compara este con el 5. ¿no? 1 mayor que 5, no. Y avanza a la siguiente posición. Y lo compara 7 es mayor que 6, sí. Entonces los intercambia. ¿no? ¿Ya? ¿Ves? Y bien, ya hizo el primer llevó los mayores acá y los menores acá. Todavía no está ordenado, pero ya hay un relativo orden parcial. Están más ordenados que hace rato, ¿no? Pero todavía no está. Entonces, el algoritmo se pregunta, después de haber terminado el ciclo de I, fíjense hasta dónde fue I. Si se dan cuenta, I comenzó en 1, luego fue a 2, a 3, y llegó hasta aquí, hasta 6. Hasta ahí llegó I, porque I más el factor ya le da esto acá. ¿eh? Bien, como ya terminó I, se pregunta, ¿hubieron intercambios? Sí, hubieron intercambios. Entonces dice, hay que repetir el mismo proceso con el mismo factor, quiere decir con el factor de 3. Entonces otra vez vuelve a hacer el recorrido con el factor de 3. Y con I más el factor. 4 mayor que 6, no. 2 mayor que 3, no. 1 mayor que 5, no. 6 mayor que 7, no. Ya no hubieron intercambio. Entonces una vez termina, otra vez se pregunta, ¿hubo intercambio? Sí hubo. Entonces dice, como hubo intercambio, entonces lo que tengo que hacer ahora es recalcular el factor. Otra vez va a ser el factor anterior dividido entre 2. El factor anterior era 3 dividido entre 2, 1. 1 en división entera. Entonces ahora vamos a comparar. El factor es 1. Entonces el elemento de la posición I con I más el factor. 1 más 1, 2. 4 es mayor que 2, sí. Entonces los intercambio. Entonces ya el factor es 1, ya no es 3. Entonces obvio aquí se viene el 2 y acá se va el 4. Y luego el 4 es mayor que 1, sí. Entonces los intercambio. 4 mayor que 6, no. 6 mayor que 3, sí. Entonces los intercambio. 6 mayor que 5, sí, los intercambio. 5, 6. Y finalmente 6 mayor que 7, no. ¿Hubieron intercambios? Sí. Entonces vuelvo a repetir con el mismo factor que 1. 2 mayor que 1, sí, los intercambio. Entonces aquí se viene el 1 y acá se va el 2. Y sigo, 2 mayor que 4, no. 4 mayor que 3, sí, los intercambio. Y avanzo. 4 mayor que 5, no. 5 mayor que 6, no. 6 mayor que 7, no. ¿Hubieron intercambios? Sí, hubo uno. Entonces dice, volver a repetir con el mismo factor. Y ahora sí, cuando dé un recorrido, ya va a darse cuenta que no hubo intercambio, entonces dice calcular el nuevo factor. Entonces el factor va a ser igual al factor anterior, 1, dividido entre 2, se hace 0. Entonces cuando el factor se hace 0, ya está ordenado y termina el algoritmo. ¿Se entiende? Señores. Sí, ingeniero. Una pregunta. Cuando no hace intercambio, se divide el factor, ¿no? Sí, sí, cuando no hay ningún intercambio, se vuelve a recalcular el factor. Muchas gracias, ingeniero. Listo, a ver, intenten armarlo y ahorita les doy unos minutitos y luego lo armamos conmigo, ¿ya? Vamos.
Ya, a ver, José, lo que enviaste, están mal tus ciclos, no está bien, los dos, ¿no? Obvio, el ciclo principal se calcula en base al factor, si quieres, hasta que el factor se haga cero, mientras el factor sea mayor que cero, ¿no? Y después ya el I es cómo se mueve, y también está mal ahí. En el caso de Diego, están bien los ciclos, pero hay una falla ahí con el asunto de la bandera que manejas para intercambio, ¿no? Primero que, bueno, no puedes llamarle intercambio, porque ya tenemos un método que se llama intercambio, pero tu bandera está mal colocada, porque si haces intercambio le pones true, y si no haces le pones falso, y no debe ser así, porque depende de qué pasó en la última pregunta. Si la última pregunta hubo, le pones true, y si no hubo, le pones falso, pero ¿qué pasó con las anteriores? Borras el valor, en realidad. Si el anterior, por ejemplo, si hubo intercambio, la anterior pregunta hubo intercambio, valía true, pero en el último no hubo intercambio, le pones falso, y termina como si no hubiera intercambio, así que eso no hace que funcione, no funciona así. No sé si me entendieron. Señores. Sí, ingeniero. Me olvidé de la condición principal del wire. Ingeniero, yo no entendí lo del intercambio. Ya, a ver. Tú haces una pregunta, dices, sí, este es mayor que este, haces el intercambio, ¿me entiendes? Haces el intercambio y cambias el estado de una variable a true, ¿me entiendes? Él se dice, el estado de esa variable la pones en falso. Entonces, como esto de acá, voy a ponerlo bien nomás. Esto es I más el factor, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Esto se va a hacer n veces. Digamos que yo voy por acá. Te voy a poner un ejemplo con tu código. Digamos que yo estoy aquí en este punto y digo, este es mayor que este, sí, hay intercambio, entonces lo pongo en true. Pero resulta que cuando llego a este elemento digo, ¿hay intercambio? No, lo pongo en falso. Entonces, ¿qué va a salir? Como si no hubiera habido intercambio. Cuando termine esto, ¿qué va a valer tu variable X? Va a valer falso, porque está en función de la última pregunta que se hizo, nada más. En la última, ¿hubo? No, por lo tanto es falso. ¿Pero qué pasó con las anteriores? ¿Me entiendes, no? Y entonces tú lo vas a devolver como si fuera falso y vas a calcular el nuevo factor, digamos, ¿no? Pero sin embargo, sí hubieron intercambios anteriormente, entonces tú te estás basando solo en el estado de la última, porque dice, si hay intercambio, lo pongo en true, y si no, lo pongo en falso. Entonces, cuando hagas esta última pregunta, ¿este es mayor que este? No, no hay intercambio, lo pones en falso y dice, no hubo, hay que calcular, pero hubieron un montón de intercambios anteriormente. ¿Ves? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, ya entendí. Ya. A ver, los demás, ¿cómo les fue? A ver, lo vamos a ir haciendo. Lo voy a ir codificando un poco, a ver, vamos. Traten de seguir mi lógica y obvio darse cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? A ver, veamos.
A ver, se supone que lo primero que hago en el algoritmo es calcular el factor inicialmente. Entonces habíamos dicho que el factor va a ser igual a Dimensión dividido entre 2. ya es dimensión dividido entre 2. Ahí comenzamos. Entonces, luego, obvio, vamos a repetir todo el proceso mientras el factor sea mayor que 0, si lo hago con while. ¿Entiendo, ¿Entiendo o no? Si lo hiciera con un repeat, sería, ¿no ves? No lo puedo hacer con un for por si acaso, ¿no? Hasta que el factor se haga 0, ¿no ves? ¿Se entiende o no? Bien, ¿qué es lo que hago entonces? Obvio, voy a recorrer con una índice i, ¿no ves? ¿Y en qué valor va a comenzar i? En 1. ¿Hasta dónde va a ir i? ¿Hasta F? ¿Cómo? ¿Hasta F? No va hasta f, porque imagínate, si quieres, cuando el factor es 4, hace menos veces, no hace 4 veces. Cuando el factor es 1 es cuando más veces hace todavía, ¿ves? Entonces, si fuera hasta f, cuando f valga 1, una sola vez hiciera. Y sin embargo, si te das cuenta, cuando es 1, es cuando más veces hace, ¿ves? ¿Sí? ¿Te das cuenta o no? Sería dimensión menos f. Sí, es dimensión menos el factor, ¿no? Obvio, por ejemplo, cuando el factor vale 1, en realidad se llega hasta la dimensión menos 1. Cuando el factor vale 2, se llega hasta la dimensión menos 2. Cuando el factor vale 4, se llega hasta la dimensión menos 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? Voy a ir preguntando, si el elemento sub i es mayor que... Entonces llamo a mi método que tengo que intercambiar, ¿no? Y obvio voy a intercambiar el elemento i con el elemento i más el factor, ¿no? Pero además debo saber si hubo intercambios o no. ¿En qué? En todo el ciclo de i, ¿no? Entonces la idea más lógica es tener una variable, que voy a llamar t, donde t vamos a suponer por defecto que no hubo ningún intercambio. Pero por supuesto, si hubo algún intercambio, entonces t va a valer true. Obvio, aquí ya en términos de lenguaje sí o sí tengo como estas dos cosas se tienen que hacer cuando ya tengo que poner begin y end. Si no lo pongo ya no se harían las dos cosas. Entonces, si hay intercambio, los intercambios por supuesto los pongo en true, pero fíjense la diferencia. Como esta comenzó en falso, si no hubo ningún intercambio, entonces nunca va a entrar aquí, ¿verdad? Por lo tanto, cuando salga el for, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? Si no hubo intercambio. Falso. Falso. Pero si alguna vez, no importa si 1 o 10 veces, ¿me entiendes? No importa si hizo un intercambio o 10 intercambios, ¿cuánto valdría? Verdadero. Verdadero. ¿Se entiende la diferencia? En cambio, si tú le pones algo como esto, lo que le puso hace rato, le explicaba a su compañero, ¿me entiendes? Entonces aquí va a depender, en la primera comparación puede ser que sea true, en la segunda falso, en la otra true, en la otra falso, ¿me entiendes? Y entonces va a depender de qué pasa con la última comparación que hace. Si la última comparación da true, va a devolver true, pero si la última comparación da falso, va a devolver falso, sin importar qué pasó anteriormente, ¿se entiende? Es la diferencia. No sé si capta la idea. Señores. ¿Se entiende, ingeniero? Bueno, se supone ahí, entonces una vez termine el for, me pregunto si hubo intercambio. Si no hubo intercambios, si no en otra palabra, si no hubo intercambio, ¿qué tendría que hacer? Dividir el factor. Calcular el nuevo factor. Y ese sería el brutal shell sort. ¿Se entiende? Obvio, esto para los que, si se confunden, esto es equivalente a preguntarse si t es igual a falso. ¿Ves? Es lo mismo, solo escrito de otra manera. ¿Sí? Ingeniero, pero si t es igual a true, ya no volvería a ser falso, ¿no? Vuelve, pues, porque esto da la vuelta, ¿no? Y viene acá y de nuevo se pone falso para la siguiente vuelta, ¿ves? Ah, sí, no había el while. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Preguntas, dudas, vamos señores, es importante que entiendan, pregunten todo lo que no se entiende. Ingeniero, disculpe una pregunta. En esta ocasión está siendo de menor a mayor, ¿cierto? Sí, sí. O sea, ascendente. Si fuera descendente, sería cambiar solamente eso que está mayor por menor. Ajá, nada más. En realidad puedes cambiar el operador o puedes cambiar el orden. Si esto lo pones a este lado y este al otro lado, hace lo mismo. O puedes cambiar el operador también, es lo mismo. ¿Qué más, señores? ¿Qué más? Hablen, hablen, hablen. Disculpe, ingeniero, ¿puede subir su archivo vectores al Classroom? Ya está la clase de vector en el Classroom, por si acaso. Ah, ya, gracias. Ya está. Ahorita le voy a compartir mi pantalla.
¿Están viendo? Sí. ¿Lo ven? Se ve, ingeniero. ¿Sí? Está desde el 3 de febrero esto. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe una pregunta sobre el algoritmo de búsqueda binaria. O sea, el arreglo siempre debe tener valores únicos, o sea, no debe ser repetido los valores. No, puede estar repetido n veces si quieres, ¿no? Igual va a funcionar, ¿no? Solo que obvio, como cualquier búsqueda, si hay varias veces el mismo, como están ordenados, va a devolver cualquiera de ellos, no importa cuál. Si tú dices, estoy buscando el 10 y te dice que está el 10 en esta posición, va a devolverte cualquiera de ellos. Si hay 3 10, digamos, te va a devolver uno de ellos, el primero que encuentres. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Y una pregunta más, ¿siempre tiene que estar ordenado, o sea, de mayor a menor o viceversa igual? Igual funciona, si está ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Solo que la pregunta en la búsqueda binaria, ¿me entiendes? ¿No? ¿Cuál se mueve? Si se mueve F o se mueve I, también cambia. ¿Me entiendes? Hay que invertirlo ahí también para que funcione. Porque obvio, por un lado, ¿cuál es el que se mueve? Si este es menor que este, se mueve F o se mueve I, ¿no ven los dos índices? Ahí es lo que cambia. También ahí tienes que cambiar. Si está ordenado de menor a mayor, normalmente es menor este que el otro. Pero si le pones mayor este que el otro, entonces lo puedes volcar los índices y ya funciona cuando está ordenado en el otro sentido. ¿Me comprendes? Sí, sí, entonces no afectaría igual si estaría así mezclado, menor, mayor, así, dígito por dígito, ¿cierto? No te entiendo. O sea, digamos, en la primera posición es mayor, en la segunda menor, en la tercera mayor, mayor, así. No, es que tiene que estar ordenado en un solo sentido. No puede estar ordenado en ambos. A ver, Ah, mejor te comparto un poco. A ver. Acá lo tengo ya, el algoritmo ese, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, esto, ¿qué es lo que cambiaría? Esta es la pregunta que va a cambiar, este símbolo. Si esto funciona porque se está asumiendo que está ordenado de menor a mayor, pero si estuviera ordenado de mayor a menor, esto tendrías que cambiar. Este en vez de mayor por menor, ¿se entiende? sí. Ya, eso es lo que tendrías que cambiar si está ordenado en el otro sentido. Después el algoritmo es el mismo, solo que obvio no funciona. Por ejemplo, si está ordenado de menor a mayor, funciona bien, pero si está ordenado de mayor a menor y lo corres tal como está, obvio, puede ser que te diga que sí y lo encontró, pero fue por suerte, no fue porque en realidad iba a funcionar. ¿Vamos? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. ¿Qué más, señores? Ingeniero, disculpe una última pregunta. Lo que un poco me confunde es que cuándo puedo ocupar lo que es el parámetro por valor y por referencia. Es que en intro casi no llevamos ese tema de parámetros por referencia, puro por valor, solamente hicimos. Cuando necesitas que la variable que le pases, si la cambian allá, cambie también acá donde la llamas. Entonces ahí es donde necesitas ponerlo por referencia. Cuando necesitas que cuando le pases a un procedimiento de función un parámetro y en el procedimiento de función cambien el valor del parámetro, cuando regrese la llamada, también la variable que le has pasado cambie de valor, entonces tienes que ponerlo por referencia. ¿Me entiendes? Sí, sí, algo. ¿Qué es eso de algo? ¿O entiendes o no entiendes? ¿No? En computación no hay algo. O es o no es, digamos, ¿no? Solo hay true o false, no existe medio true o medio false, ¿no? False, ¿no? Ya, a ver, voy a intentar explicarte, a ver, vamos a ver. Vamos a suponer que yo tengo, no importa, esto es válido para procedimiento o para funciones, no importa si es procedimiento o función. Vamos a suponer que tengo un procedimiento, procedure, no sé, XXX, que recibe un parámetro I, ¿estamos? Sí, existe ese procedimiento, hay un procedimiento en algún lugar, ¿vamos? En otro lugar hay un procedimiento YY, le vamos a llamar, ¿sí? Que no importa si recibe o no parámetros, pero en el procedimiento YY se llama al procedimiento XX. En algún momento acá llamas al procedimiento XX. Y como XX necesita que le pase un parámetro, yo le puedo pasar aquí K, lo que vale K. O acá también puede llamarse I, la variable, no importa. ¿Entiendes? O sea, aquí K vale 1 y por lo tanto le paso al procedimiento acá. Y si aquí, por ejemplo, digo, aunque no existe esa orden así directamente, digo, imprimir K, ¿me entiendes? ¿Ves? Si acá, por ejemplo, hago eso, aquí, después de llamar a este como un paso de parámetro normal, va a imprimir 1, no va a pasar nada. Pero si aquí le pongo var, y aquí le digo, no sé, y es igual a 10 o hago algo, conmigo no importa lo que haga, pero cambia su valor, y lo llamo de nuevo y digo imprimir K, que va a imprimir 10. ¿Se entiende? ¿Nos entendemos o Ingeniero, no? sí, sí.
Entonces, cuando yo voy a pasar una variable y necesito que si a esa variable que le estoy pasando le van a hacer algún cambio aquí, cuando vuelva quiero que mantenga ese cambio que les voy a dar, entonces la paso por referencia. Pero cuando es simplemente una copia lo que va a trabajarse acá y lo que le hagan acá no le va a afectar en nada a la de acá, entonces lo paso por valor porque van a sacar una copia y van a trabajar con esa copia acá y por supuesto la acá va a quedar intacta. Pero si quiero que la consideren a la que la paso como si fuera la misma ya, entonces le pongo. Entonces lo que le hagan acá le va a afectar a la de acá. ¿Vamos? Sí, se entiende, ingeniero. Gracias. Listo. ¿Qué más, señores? Hablen. ¿Nada más? Yo tengo una duda, Inge. Dime. Es que cuando programo muchas veces me cuesta comprender cuándo lo uso por función o por procedimiento. Incluso por función puede hacer el mismo paso que procedimiento y ahí mucho me confunde, la verdad. Ya, a ver, es fácil darse cuenta, ¿no? A ver, te voy a explicar. Esto tienes que tratarlo en términos lógicos, digamos, ¿no? Como funciona en el mundo real. A ver. Pero, Inge, es norma respetar eso, ¿no? De procedimiento para que cuando altere algo y funcione. Lo que pasa es que alguna gente cree que esto es por gusto, ¿no? A mí me gusta, yo lo voy a hacer procedimiento, o a mí me gusta, yo lo voy a hacer función, digamos. No se trata de gusto, se trata de qué tiene que ser, ¿entiendes? Entonces, si es procedimiento, tiene que ser, no importa quién lo programe, si lo programa un chino, lo programa un japonés, o lo programa un inglés, o lo programa un boliviano, igualito tiene que ser procedimiento. No es cuestión de gusto, ni de lenguaje, ni de idiomas, ni de es cuestión de lo que tiene que ser. Yo veo la lógica es simple. ¿Cómo te das cuenta si algo es un procedimiento o una función? A ver, conceptualmente es sencillo. Al comienzo puede costarte un poco acostumbrarte a darte cuenta cuándo es procedimiento, pero lo que pasa es que no tienes la visión. A ver, ¿cómo lo tienes que ver la cosa? Lo tienes que ver como si el objeto fuera como un ser humano, como si fuera algo vivo. Entonces, no tienes que verlo como, no sé, como un programista, sino lo que debes entender que estás programando el objeto y el objeto lo tienes que ver como si fuera un ser humano. Por ejemplo, yo tengo un objeto vector y piensa como si fuera un ser humano, al cual le digo, hace esto y él lo hace esta otra cosa y él lo hace. Entonces, a diferencia así de un ser humano, el objeto ese siempre te va a obedecer y va a hacer las cosas que le estás pidiendo que haga, ¿no? Entonces, los métodos, ya sean procedimientos o funciones, son órdenes que le estás programando para que ese objeto sepa responder a esas órdenes, para que cuando el usuario, el que usa un objeto de esa clase, le diga hace esto y el objeto sepa cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que vos hacés. Es muy similar a lo que, no sé si crees en que aparecimos del mono o Dios nos creó, ¿no? En general, independiente de dónde o qué creas que pasó ahí, el que nos creó o lo que nos creó, digamos, ¿no? Lo que hizo fue eso, programarnos para que seamos capaces de responder a esas instrucciones. Lo mismo nosotros hacemos con los objetos que creamos en el mundo de la computadora. Los creamos, somos como los dioses, y los creamos esos objetos y decidimos qué diablo puede o no hacer ese objeto. Entonces yo creo un objeto en la computadora y puedo hacer que ese objeto haga lo que quiera, maravillas o cualquier mujerita, ¿estamos de acuerdo? Obvio, ahorita no puedes crear objetos tan complejos como los que existen en la actualidad. Ahorita ya hay objetos tan complejos que hasta son relativamente inteligentes, son capaces de hacer tareas bastante complejas. De hecho, tareas hasta mejor que un ser humano, ¿me entiendes? Porque hemos sido capaces de crear esos objetos tan complejos como lo que somos nosotros. Obvio, no hemos terminado todavía, pero cuando logremos terminar, vamos a poder crear objetos en ese mundo virtual, por lo menos, que después lo podemos transportar al mundo real, tan inteligente o tan complejo como un ser humano. ¿Me entiendes? Y en ese momento seremos como Dios, capaz de crear cosas que hagan cosas como lo que hacemos nosotros o como el que nos creó, nos programó para hacer. ¿Se entiende? En realidad nosotros también ejecutamos un programa. En realidad, en el mundo de los orientados objetos estamos tratando de hacer eso que hizo la naturaleza o Dios, digamos, dependiendo de qué creas, en el mundo virtual. ¿Entiendes? Y vamos a hacer tan complejo ese mundo virtual que algún día no vas a notar la diferencia entre lo virtual y lo real. Hacia eso vamos. Y obvio, nosotros estamos en esa línea, en esa área que vamos a hacer posible eso. En algún momento queremos un universo tan complejo en las computadoras que se asemeje o supere al mundo real. ¿Se entiende? Pero bueno, no soñemos demasiado, pero ya vamos hacia eso. Entonces la idea, la lógica es esa. Es un objeto el cual obedece y esas órdenes que yo le he programado para que sepa cómo ejecutar, se traducen en métodos que pueden ser procedimientos y funciones. Entonces cuando tú lo piensas al vector, yo le digo al vector, ordenate, por ejemplo, obvio, ese objeto, al decirle ordenate, va a cambiar, no va a seguir estando igual como estaba antes de la orden. Entonces, ¿cómo va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Ya los números no van a estar en las mismas posiciones que estaban antes, va a cambiar. De ser un objeto desordenado va a terminar en un objeto ordenado. Por lo tanto, eso se entiende que es un procedimiento. Cuando cambia lo más mínimo, un objeto ya no puede ser una función, tiene que ser un procedimiento. Si algo cambia en el objeto. Pero si, por ejemplo, yo al vector le digo, ¿cuántos números tenés? Y me dice 5, el objeto no cambia absolutamente nada, sigue exactamente igual como estaba antes que yo le dé la orden. Por lo tanto, eso va a ser una función. Y además, estoy esperando una respuesta, que me dé un valor, me diga cuántos elementos tiene. Pero en cambio, cuando yo le digo al objeto ordenate, no estoy esperando ninguna respuesta. Por eso es también un procedimiento. No sé si se comprende. Entonces, cuando lo concibes de esa manera, es fácil darse cuenta cuándo es un procedimiento o una función. ¿Me captas la idea? Sí, Inge. Se entiende. Preguntas, señores. Ya alguien pregunta ahí, me dice que no puede lidiar con el string grid, no le introduce valores, porque no has cambiado el estado del string grid. Voy a compartir un poco mi pantalla ahí. Me avisa, porfa, cuando lo vean. ¿Se ve, no? Se ve, ingeniero. Ahí el string grid, si se van a las propiedades, ¿ves? Properties, propiedades. Entonces hay una propiedad que se llama option, opciones. Y option tiene un subopciones y una de ellas dice go editing.
Entonces ese debe estar en true. Si está en falso, no te deja editar las celdas. Si está en true, te deja editar las celdas. ¿Se entiende o no? ¿El bicho que preguntó? Sí, sí, gracias. Listo. ¿Qué más, señores? Vamos, vamos. ¿Todo ok? ¿Todo ok? Nada más. Ya, señores, a ver, el lunes no hay clase por el tema de carnaval, así que el miércoles le seguimos, ¿ya? Ya, ingeniero. Listo, que Lo estén del bien. proyecto, ingeniero, ¿Cómo? lo del proyecto no va a dar una intro, nada de eso. Sí, la otra semana vamos a comenzar a ver el tema del proyecto. Con ustedes el miércoles y con el otro grupo el jueves. Vamos a tener, si quieren, pueden asistir a ambas clases, pero vamos a ver ya las cosas básicas con las que tenemos que comenzar para poder hacer lo del proyecto. Ya, Inge, gracias. Ya, pero ya les dije, ¿no ven de qué se trata el proyecto? Entonces, se vayan mirándolo, pero el día miércoles con ustedes vamos a ver las cosas básicas para que vayan investigando, vayan entendiendo. Vamos a tener unas 2 o 3 clases dedicadas exclusivamente al tema del proyecto, ¿ya?